que se me olvida. La cetoacidosis diabética es la acumulación de estos cuerpos cetónicos debido a que no se está usando la glucosa, se están quemando grasas para producir energía y aumenta la acidez de la sangre. Eso nos va a llevar después a una acidosis metabólica. Cuando veíamos el tema, por ejemplo, del pH, entonces ahí hablábamos de la acidosis metabólica, pues una de las formas en las que alguien puede llegar a una acidosis metabólica es por medio de la cetoacidosis diabética. ¿Ya? Otra cosa que quería de pronto mencionarles es lo de las 3P, que ella las menciona acá en el video también. ¿Qué son las 3Ps? P de poliuria, P de polidixia, P de polifagia. ¿Ya? Esos son síntomas característicos de un diabético. Sienten una sensación de sed aumentada porque su cuerpo les exige producir más orina. Por eso la poliuria. Poliuria es producción de orina aumentada. ¿Por qué se aumenta la producción de orina? Porque uno de los mecanismos que el cuerpo tiene para eliminar glucosa en la sangre es eliminarla por la orina. Los riñones filtran la glucosa de la sangre y la eliminan por la orina. Esto es normal para un diabético de pronto, pero para una persona que no es diabética, no, para nada. Una persona normal nunca va a eliminar glucosa en la orina. Si a nosotros nos tomaran un uroanálisis, encontraríamos que en la orina no hay glucosa, porque no es normal, ¿ya? Una persona sana no elimina, vuelvo y lo repito, glucosa por la orina, pero un diabético sí. Y por eso es que les da poliuria, ganas de orinar constantemente. Como están eliminando exceso de orina, pues obviamente les va a dar más sed y por eso les da la polidixia, ¿sí? Son la poliuria diabética ingiere alimentos, las células siguen sin poder captar esos nutrientes y por tanto siguen necesitando energía. Y aquí es donde se lía realmente la cosa. Sin insulina y sin que las células puedan captar esa glucosa, el cuerpo necesita recurrir a un plan B con el que alimentar a sus tejidos. Este plan B consiste en degradar las grasas. Y aunque esto podría parecer... Sí, se me está volviendo loca la PC. Entonces, y la última P, polidixia es sensación de sed aumentada, poliuria, aumento en la producción de orina, y la última P, que es polifagia, es por lo que ella acabó de decir. La glucosa no se está usando, no está llegando a la célula. Entonces las células siguen necesitando energía. El cuerpo pide energía, pero no le llega glucosa a la célula. Entonces la persona todavía tiene sensación de hambre. Entonces la persona come y come y come y no sacia su necesidad de hambre. Entonces por eso la polifagia, que es sensación de hambre aumentada. Y come y come y come y no se da cuenta que está empeorando las cosas. Porque el comer y comer y comer está aumentando cada vez más la glucosa y la glucosa sube y sube y sube y sube. ¿Ya? Pero es porque su cuerpo lo está pidiendo. Sus células piden a gritos energía y no le está entrando. ¿Qué necesita una célula para producir energía? Necesita principalmente dos cosas: oxígeno y glucosa. Necesita otras sustancias como las proteínas para otros procesos metabólicos, etcétera, bla, bla, bla. Sí, sí, también. Las proteínas también son necesarias. La diferencia está en que esas proteínas no entran derecho. ¿Sí? O sea, me explico. Cuando ustedes se comen un pedazo de carne, no sé si hay algún vegetariano aquí en el grupo, pero supongamos que ustedes comieron un pedazo de carne. Esas proteínas que tiene la vaca, pues no son las mismas proteínas tuyas. O sea, no te sirven. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Tiene que degradar esa proteína y volverlo en una molécula más pequeña. Entonces las proteínas se degradan en aminoácidos.
Y con esos aminoácidos el cuerpo empieza a producir sus propias proteínas. Algo parecido le pasa a la glucosa. Nosotros no comemos glucosa, nosotros comemos carbohidratos. Los carbohidratos se degradan y se vuelven en una molécula más pequeña que es la glucosa. Ya esa molécula más pequeña pues sí se puede transportar por la sangre. ¿Ya? Las proteínas generalmente no se transportan por sangre porque son moléculas muy grandes. Sin embargo, las proteínas propias de nosotros sí que se transportan por sangre. Por ejemplo, la mera sangre está hecha de hemoglobina y la hemoglobina de por sí es una proteína. Bof, ¿cierto? Entonces, la hemoglobina es una proteína. Entonces, sí hay proteínas que se transportan por la sangre, pero vuelvo y lo digo, son proteínas nuestras, propias de nosotros, no las mismas proteínas que nos comimos en el almuerzo. Esas no se pueden transportar por sangre. Tienen que ser degradadas y convertidas en aminoácidos. Ya con esos aminoácidos, el cuerpo produce sus propias proteínas. ¿Ya? Aquí encontramos que principalmente la célula necesita para producir energía, oxígeno y glucosa. El oxígeno, ¿cómo garantizo que le llegue a todas las células del cuerpo? A todas. Por la sangre. ¿Ya? ¿Y cómo hago para que la glucosa le llegue a todas las células del cuerpo? Pues otra vez por la sangre. Entonces por la sangre se tiene que transportar la glucosa. El problema es que para que la glucosa entre a la célula, tiene que haber alguien que permita el paso y ese alguien es la insulina. Entonces, si no hay insulina o si las células se resisten a insulina, como en la diabetes tipo 2, pues no va a pasar nada y la glucosa no va a entrar a la célula. Como no entra, pues se queda por ahí rondando y rondando en la sangre y se va acumulando y se va acumulando y pues eso hace que la glucosa finalmente se suba a niveles muy altos. Yo ya les había explicado en una clase anterior cuánto era lo normal de glucosa. ¿Cuánto era lo normal? Las queridas participantes. ¿Cuánto era lo normal? ¿Cuánto era el mínimo y cuánto era el máximo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de glucometría? El pinchacito en el dedo. Ahí yo les dije cuánto era. ¿Cuánto era lo normal de glucosa en la sangre? A ver, queridas participantes. Están en vivo y en directo y están siendo... 200, profe. ¿Cuánto? 200, no recuerdo bien. No. A ver, yo les había dicho que lo normal dependía de si el paciente estaba en ayunas o no estaba en ayunas. Por eso es que la mayoría de veces cuando uno se va a hacer un examen de glucosa le dicen vengan ayunas, ¿cierto? La glucosa, la glucosa en ayunas va de 100, de 110 sería el máximo a 70. O sea, el mínimo 70, máximo 110. Ese es como el valor que se maneja en ayunas, ¿ya? Pero cuando yo hago el pinchazo en el dedo y el paciente no está en ayunas, es decir, ya comió algo, el valor normal en sangre es de 75 a 125. ¿Se acuerdan? 75 a 125. Ese es el valor normal que debería tener una persona en un pinchazo en el dedo. ¿Sí? Si está por encima de 125, entonces ahí es donde uno ya empieza a hablar de que el paciente tiene hiperglicemia. Si está por debajo de 75, entonces uno dice que el paciente está con hipoglicemia. ¿Ya? En la diabetes pueden ocurrir las dos cosas.
Uy, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así que el diabético se le baja? Sí, a un diabético se le puede bajar la glucosa también. ¿Por qué? Principalmente está asociada la hipoglicemia en los diabéticos es por los medicamentos. Entonces, cuando el diabético eh, toma una dosis más grande que la que el médico le recomienda, o por ejemplo dicen, ay, me salté la dosis de la mañana, entonces como ya es de noche y no me apliqué ni la de la mañana ni la de la tarde, la voy a tener muy alta. Entonces me voy a tomar doble dosis. Y claro, le baja y de pronto le baja demasiado. Entonces, el principal riesgo de usar insulina, de usar medicamentos hipoglicemiantes es que nos dé una hipoglicemia. Entonces, un diabético puede subírselo o bajársele fácilmente. El otro riesgo está en que los síntomas de la hiper y de la hipo son muy parecidos. En algunos casos son los mismos. Por ejemplo, una persona con hipo, puede tener temblores en las manos o debilidad en las manos. Y eso ocurre tanto si se sube como si se baja. Una persona con hiper o con hipo puede tener visión borrosa. Una persona con hiper o con hipo puede sentir mareos, dolor de cabeza. Entonces, como los síntomas son muy parecidos, yo no puedo decir que es hiper o que es hipo solo con lo que el paciente siente, ¿ya? Solo con los síntomas. Entonces, la única forma en la que yo puedo estar completamente seguro de cuál de las dos es con el pinchazo en el dedo, con la glucometría, con la glicemia capilar. Es la única forma confiable en la que yo puedo estar completamente seguro si está alta o está baja. ¿Y por qué es importante saber si está alta o está baja? Porque es que el manejo va a ser diferente. Si está alta, entonces el paciente tiene que tomar mucha agua, tomarse sus medicamentos y o aplicarse insulina. Pero si está baja, entonces el paciente debe comer algo, preferiblemente un carbohidrato simple para que le suba más rápido. Comerse una fruta dulce, tomarse un yogur, un jugo azucarado, ya, para que suba. Pero entonces, como los síntomas son muy similares, uno podría cometer fácilmente el error de pensar que está hipo cuando en realidad está hiper. Y es un error que casi comete, por ejemplo, mi madre el día de anoche, el día de ayer nomás, anoche. La tenía en 300 y ella dijo, uy, la tengo baja y se agarró a comer pan. Y yo le dije, a ver, un momento, ¿ya deschuzó el dedo? No, no, pero yo siento que la tengo baja. Dije, ah, bueno, entonces usted siente, pero los síntomas son los mismos. Le dije yo, chuses el dedo para que salga de la duda. Se chuzó el dedo, 300. Incluso la primera vez le marcó 320. La segunda vez, 300. Y estaba comiendo pan. Entonces, ¿qué le puede pasar a ella? Se pone a comer pensando que la tiene baja cuando en realidad la tiene alta. Y va a terminar con una glucosa súper alta, súper elevada. ¿Y cuál es el riesgo de terminar con una glucosa muy alta? Te puede dar un coma diabético. ¿Qué es un coma diabético? Es lo peor que le puede pasar a un diabético, un coma diabético. Bueno, eso y el pie diabético y que tengan que después amputarle un pie o que se le dañen los riñones. Bueno, en realidad el diabético tiene muchas formas de morir. Pero bueno, el coma diabético es que la persona, por subírsele muy alta la glucosa, termine desmayándose y pues, ¿qué le puede pasar a una persona que se desmaya? Le puede dar un paro, le puede dar un daño neurológico y está comprobado que la glucosa muy alta o muy baja puede producir daño neurológico. Se dice que menos de 40 hay una probabilidad de que le dé daño neurológico y mayor de
mayor de 370 o 410, no recuerdo muy bien, también es daño neurológico. ¿Qué significa eso de daño neurológico? Pues que el paciente no se va a morir, pero va a quedar con un daño permanente en el cerebro, dependiendo de qué área del cerebro se dañe. Entonces, por ejemplo, puede ser que la persona despierte del coma y despierte con pérdida de la memoria. Puede ser que despierte con una pérdida de la sensibilidad, porque se dañó una parte del cerebro que procesaba la información que manda las señales de dolor y de sensibilidad. El paciente deja de sentir. Puede ser que el paciente pierda parte de la movilidad, parálisis de una parte del cuerpo o de una extremidad. Eso es un daño neurológico. Entonces, uno nunca sabe qué le puede pasar a uno con un daño neurológico. Puede perder la memoria, puede perder la sensibilidad, la movilidad, algún área del pensamiento, ¿sí? Por un daño neurológico. Entonces, menos de 40 de glicemia y mayor de 370 y algo creo que es, ya hay un riesgo de que ese paciente le dé un daño neurológico, caiga en coma y le dé daño neurológico. Y el otro problema es que una persona que cae en coma, ¿a quién le pide ayuda? Después de que tú te desmayes, ¿cómo pides ayuda? No hay forma, ¿cierto? Te desmayas, ya no tienes cómo pedir ayuda, hasta que no te encuentre alguien tirado en el piso. Entonces, eso es peligroso por ese lado. Y por el otro lado, pues ella mencionaba también lo del daño de los riñones, aunque no hablo mucho de eso, y lo del pie diabético, que son las otras dos posibles finales que le puede pasar a un diabético. Entonces, es la enfermedad de la que más se va a hablar en los próximos años. Miren que ella lo decía en una parte del video, decía que estamos hablando de 422 millones de personas tienen diabetes. Y son cifras de la OMS, o sea, no son cifras inventadas de cualquier otra entidad o un gobierno, no. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud y fue en el año del 2014. Estamos en el 2021. ¿Cuántos diabéticos habrán en el mundo? Probablemente menos. Probablemente haya bajado un poco porque el COVID se llevó a muchos diabéticos. El COVID-19 fue esa enfermedad que terminó matando a muchas personas con enfermedades crónicas. Se sabe que el COVID-19 golpea más duro a los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? La hipertensión, la diabetes, el cáncer, el EPOC, ¿sí? Esas son enfermedades crónicas no transmisibles. Y se sabe que hay una relación entre la mortalidad por COVID con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, por eso digo, de pronto este número se haya mantenido igual o incluso haya bajado, porque el COVID se llevó a muchos diabéticos de este mundo. ¿Ya? Que esto fue en el 2014, antes de que apareciera el COVID. Entonces, vino el COVID y arrasó con mucha gente mayor de edad y que tenían enfermedades crónicas. Entonces, a muchos diabéticos les golpeó muy fuerte el COVID. Incluso, se está hablando de una enfermedad nueva, ¿no? No sé si ya la han escuchado. Por ahí veo que se han mandado cadenas de WhatsApp, de esas que le suelen mandar a mi madre, ¿ya? Y pues como toda cadena de WhatsApp, pues tiene su dosis de mentira, ¿sí? Yo por eso siempre digo que en las cadenas de WhatsApp no crean. Sí hay algo de cierto, pero vuelvo y lo digo, son verdades a medias. Y para mí una verdad medias es una mentira. Una verdad medias es una mentira acomodada. Esa enfermedad de la que les estoy hablando se llama la mucormicosis o llamada también la infección del hongo negro. No sé si ya la han escuchado, anda rondando por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp, ¿sí? Es una enfermedad que está golpeando a los pacientes diabéticos que les ha dado COVID. Y es por un hongo. ¿Se acuerdan que yo les decía
que era imposible que un hongo te golpeara un órgano, porque el sistema inmunológico siempre nos va a proteger de los hongos. Pues bueno, este es el caso en que sigo sosteniendo lo mismo. Yo sigo insistiendo en que un hongo no te va a golpear ni te va a infectar un órgano interno, a no ser que tú tengas una deficiencia en el sistema inmunológico. Se los dije hace mucho tiempo y se los vuelvo a decir. Ningún hongo nos va a infectar un pulmón, un riñón, un hígado, el cerebro, a no ser que tú tengas un gran problema en tu sistema de defensa. Porque, vuelvo y lo digo, los hongos son oportunistas, son muy oportunistas. Si tú les das las oportunidades para que ellos crezcan, pues van a crecer y te van a infectar. ¿Ya? Pero en una persona sana, una persona que tenga su sistema inmunológico, su sistema de defensa bien, o normal, como lo quieren llamar, un hongo no va a pasar de la piel. A lo mucho llegará, te infectará la piel, las uñas, el pelo y el cuero cabelludo, pero de la piel no pasa. ¿Qué pasa con la mucormicosis y esta infección del hongo negro? Pues está viendo que está infectando las vías respiratorias, los pulmones, los ojos, y de los ojos pasa al cerebro. Entonces uno dice, bueno, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y pues efectivamente encontraron que era gente que tenía su sistema de defensa muy debilitado, muy golpeado por el COVID, ¿ya? Y que el tratamiento del COVID es ivermectina y desametasona, que es lo que se está mandando para los pacientes con COVID. Pero entonces aquí vuelve y juega. Si el COVID de por sí te baja las defensas, ¿cómo no va a ser mayor el riesgo usando desametasona? Hombre, es que la desametasona es un medicamento que te baja las defensas también. Entonces, lo que se está encontrando es que estos pacientes generalmente son diabéticos que tienen las defensas muy bajas porque los ha golpeado el COVID y porque los han tratado con desametasona. Entonces, les está dando esta infección con el hongo no encuentra la más mínima resistencia, pasa derecho por la piel, pasa derecho por las vías respiratorias y sigue y sigue y sigue hasta que infecta los órganos, hasta que infecta el cerebro, ¿sí? En algunos casos hay gente que le han tenido que sacar los ojos, les han tenido que extirpar los ojos para que el hongo no les llegue al cerebro. Entonces, ser diabético en esta época es duro. Ser diabético en estos tiempos es difícil. Y estamos diciendo que la población de diabéticos cada día crece y crece y crece más y más. ¿Sí? Imagínense, del 1980 se hablaba de 108 millones de diabéticos. Al 2014 se cuadruplicó la población. De 108 millones, ahora son 422 millones de diabéticos. ¿En cuántos años? 20, 30, 34 años. O sea que de aquí al 2030, pónganle, habrán más millones. Este número habrá aumentado más. Entonces, por eso se dice que la diabetes es la epidemia de esta década. Quizás no del siglo, pero por lo menos sí de esta década. Es la epidemia, la enfermedad que más casos van a encontrar y por lo tanto es la enfermedad de la que más se va a hablar durante mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, chicas, mañana estaremos hablando del metabolismo. Les recomiendo que vean este video de esta chica, que ella también tiene un video sobre el metabolismo. Si no tienen tiempo, entonces de todas maneras mañana lo repasamos y vemos pues cómo se hace el metabolismo de lo que nosotros comemos. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Que descansen. Cualquier pregunta me escriben por el WhatsApp. Y